Un tanque líquido de 1.8 metros cúbicos contiene vapor a 220 grados Celsius. Una tercera parte de su volumen se encuentra en fase líquida y el resto en forma de vapor. Determine la presión del gas, la calidad de la mezcla saturada, y la densidad de la mezcla. Entonces, en un principio contamos con este elemento que cuenta con vapor, cuyo volumen se divide en dos partes, un tercio de ella en fase líquida y el resto, los dos tercios, en forma de vapor. Es como si imagináramos que este elemento en un principio fuera líquido total. Eventualmente se le administra calor, provocando que la temperatura de este fluido crezca, aumente y eventualmente vaya cambiando de fase, terminando en el presente. Una mezcla saturada de líquido-vapor provocada porque todavía este líquido que se encuentra no se ha convertido en vapor en su totalidad. Ha quedado simplemente un tercio del volumen total como líquido y dos tercios de este volumen total, el resto, ya convertido en vapor. Entonces, lo primero que se nos está pidiendo es determinar la presión. Y esa será muy sencilla simplemente si imaginamos la situación y recordamos algunos conceptos. Como estamos hablando de un estado de mezcla saturada, podemos decir que la presión a la que se encuentra este líquido es la presión de saturación. ¿Por qué? Porque la presión permanece constante durante un lapso hasta que esa transferencia de calor convierta todo el líquido que se encuentra dentro de ese tanque rígido en vapor total. Una vez que todo el líquido queda convertido en vapor, empieza ahora sí un incremento de la presión. Sin embargo, en el momento en el que la primera molécula de líquido se empieza a convertir en vapor, la presión empieza a mantenerse constante hasta que todo ese líquido se convierte en su totalidad en vapor. Entonces, ¿cuál es la presión que necesitamos? La presión de saturación a la temperatura determinada, es decir, a 220 grados Celsius. Este dato afortunadamente viene en las tablas de vapor. Entonces, en este momento nos encontramos en el libro de termodinámica, octava edición de nuestro doctor Stengel, y nos lanzamos directamente a lo que son las tablas de vapor. Tenemos dos opciones, podemos entrar por temperatura o podemos entrar por presión. En este caso, por ejemplo, aquí están las tablas de temperatura y las tablas de presiones. Nota que aquí dice agua saturada, es justamente lo que estamos buscando. Pero como tenemos una entrada de 220 grados Celsius, vamos a entrar a las tablas de temperatura. Entonces, a una temperatura de 220 tenemos esta presión. Por lo que finalmente la presión, el inciso A que se nos está pidiendo, será entonces de 2319.6 kilopascales. Para el segundo inciso, la calidad de la mezcla, bastará primeramente con que comencemos con la definición de calidad. Si recordamos, la calidad en sí se define como la cantidad de vapor que existe entre todo el volumen. Todo este volumen cuenta con una mezcla entre líquido y vapor. Entonces la calidad es esa parte, esa fracción, ese porcentaje de vapor que existe entre toda esta mezcla. Y con masa total, entonces, nos referimos simplemente a la suma de la masa del líquido más la masa del vapor. ¿Cómo determinamos la masa del líquido y la masa del vapor? Únicamente sabemos que contamos con la temperatura, con el volumen total y con las respectivas partes de líquido y de vapor. Empecemos recordando que la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Y esta a su vez es la inversa del volumen específico. Por lo que si nos quedamos simplemente con esa expresión y despejamos la masa, podemos determinarla dividiendo el volumen total entre el volumen específico. Entonces, dicho esto, podemos decir que la masa de vapor viene siendo el volumen de vapor entre el volumen específico de vapor. Y la masa de líquido viene siendo el volumen de líquido dividido entre el volumen específico de líquido. Entonces, reemplazando los valores, esta parte viene siendo los 2 tercios del volumen total. Estos 2 tercios del volumen total vienen siendo la cantidad de vapor que existe en todo ese elemento. Por otro lado, para el caso de la masa líquida, el volumen que se considerará, el volumen de líquido, serán los 1 tercio del volumen total. ¿Y qué sucede con el volumen específico? Si recordamos y miramos las tablas de vapor con las que contamos, para este caso recordemos líquido saturado, contamos con el apartado de volumen específico, que se divide en volumen específico de gas y volumen específico de fluido. Para cada elemento, el volumen específico es una propiedad que se define como la cantidad de volumen por unidad de masa. Entonces, a una temperatura determinada, siempre se contará con un volumen específico de gas y con un volumen específico de vapor. Esto es porque a esa temperatura, el fluido podría estar en su fase líquida o en su fase de vapor. En este caso contamos con los dos. Como este elemento cuenta con líquido y con gas, cuenta entonces con volumen específico de gas
y volumen específico líquido, tales que en primer lugar encontraremos en las tablas de vapor y en segundo lugar colocaremos para poder resolver y determinar nuestras masas. Entonces nos lanzamos directamente a las tablas de vapor. Ahora también además debemos encontrar lo que es el volumen específico. Se puede notar que tenemos dos opciones, BF y BG, por lo cual tomaremos ambas. A 220 grados Celsius, estos son los volúmenes específicos que vamos a obtener. Con estos volúmenes específicos y con el volumen total con el que ya contamos, reemplazamos en las ecuaciones. De modo que contamos entonces con 2 tercios y 1 tercio de 1.8 metros cúbicos. Entonces, para el caso de la masa de vapor, los 2 tercios del volumen, 1.8 metros cúbicos, lo dividimos entre el volumen específico del gas, los 0.086094 metros cúbicos por cada kilogramo, dándonos como resultado 13.93 kilogramos. Por otro lado, con la masa de líquido hacemos exactamente lo mismo. El volumen a considerar, el volumen líquido, viene siendo 1 tercio del volumen total, 1 tercio de 1.8 metros cúbicos, divididos entre el volumen específico del fluido, es decir, los 0.00119 metros cúbicos entre kilogramo, dándonos como resultado estos 504.201 kilogramos. Ya que contamos con la masa de vapor y la masa líquida, podemos determinar ya lo que es la calidad, siendo la masa de vapor entre la masa total. Recordemos que la masa total viene siendo la suma entre la masa de vapor y la masa líquida. Entonces únicamente reemplazamos los valores. Nuestra masa de vapor, los 13.93 kilogramos, y la masa líquida, los 504.201 kilogramos. Eso nos da un resultado de 13.93 entre 518.14, y finalmente nuestra calidad viene siendo de 0.02, que en porcentaje viene siendo un 2%. Es decir, existe un porcentaje de 2% de vapor en todo este elemento que cuenta con líquido. Y con esto determinamos el punto B. Ya para el punto C nos resta determinar la densidad de la mezcla. Empecemos con los conceptos básicos de densidad. Habíamos dicho que la densidad era la inversa del volumen específico, por lo que bastaría con determinar el volumen específico de toda esta mezcla y determinar la inversa, es decir, dividir 1 entre el volumen específico. Entonces, aquí hay algo importante porque nos preguntamos, oye, tenemos tablas de vapor, ¿qué volumen específico vamos a ocupar? ¿BF o BG? La respuesta es ninguno, y al mismo tiempo los dos. Ocuparemos lo que es nuestra calidad y determinaremos lo que es el volumen específico promedio. Esto mediante la expresión volumen específico es igual al volumen específico del fluido, que suma la calidad por la resta entre el volumen específico del gas y el volumen específico del fluido. ¿Y esto por qué?, se preguntarán. Porque no contamos con un estado en general, contamos con una mezcla. Por lo tanto, del volumen específico del fluido determinaremos la parte que representa el volumen específico de gas y se lo sumaremos. Esto es lo que significa esta expresión. Entonces, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, necesitaremos otra vez nuestros valores de volumen específico de gas y volumen específico de fluido para poder determinar lo que es B sub FG. La calidad, afortunadamente, ya la tenemos, la adquirimos anteriormente. Entonces, simplemente coloquemos los valores. Nuestro volumen específico será B sub F, esos 0.00119 metros cúbicos entre kilogramos, más nuestra calidad, que habíamos dicho es de 0.02 multiplicado por este valor, que recordemos es simplemente la diferencia entre volumen específico de gas y volumen específico de fluido, es decir, estos 0.086 y estos 0.001. Recordemos que están en metros cúbicos entre kilogramos. Entonces, BFG son 0.084904 metros cúbicos entre kilogramos, valor que reemplazaremos aquí. Entonces únicamente queda resolver esta ecuación, que nos dará como resultado, utilizando notación científica, 2.888 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre kilogramo, que en notación decimal viene siendo 0.00288 metros cúbicos entre kilogramo. Ya con esto, simplemente queda dividir 1 entre el valor obtenido y nuestra densidad será de 346.25 kilogramos por cada metro cúbico. Con lo que finalmente nuestro ejercicio queda resuelto, obteniendo los 3 incisos que se nos estaban pidiendo.